En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nuevamente compartiendo con ustedes, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos al cierre de la semana en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a trabajar pues el escenario informativo de este día, viernes 4 de abril. Siguen algunas notas despuntando, no solamente con repercusiones en nuestro país, sino también con repercusiones mundiales. Es muy importante que vayamos conociendo los detalles sobre este tema fundamental, medular de la economía del mundo, como es la decisión del gobierno de los Estados Unidos de establecer unos aranceles recíprocos y unos aranceles base. Pero ya daremos los detalles de lo más novedoso que ha ocurrido en las últimas horas. Por lo pronto, invitarles también a que se vinculen, comiencen a participar. Tienen la red social Instagram, su dirección es esta, @el_noticiero Televen, para que puedan presentar sus mensajes y sus comentarios y desde luego canalizar también esas denuncias tan importantes sobre servicios públicos. Señalarlas en forma abierta para que las autoridades tomen decisiones en este sentido. Siempre decimos a diario, agradecemos la audiencia, el respaldo y esa importante conexión que tienen ustedes con nosotros. Bueno, comencemos a elaborar sobre la agenda que está pautada para el día de hoy. Nos encontramos que hay un revuelo mundial. Muy probablemente las cosas cambien más rápido de lo que uno pueda pensar. El efecto de estas decisiones anunciadas por Donald Trump hace 2 días, el miércoles en horas de la tarde, pues tienen repercusiones y ha creado en cierto modo un caos mundial. Está repercutiendo, por cierto, en cada una de las economías de los países en forma gradual y en algunos con mayor resiedumbre. Y también en algunos escenarios, como es el mercado financiero y el mercado petrolero, esto tiene repercusiones. Empecemos por la caída estrepitosa de Wall Street, 14 puntos en el índice Standard & Poor's y también en el Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas que fueron castigadas con severidad con la caída en el monto y de sus acciones. Apple perdió más del 9%, Amazon lo mismo, Meta, Facebook lo mismo, en fin, es una situación delicada. Repercusiones también en los mercados internacionales, desde luego, Europa tuvo una caída, el mercado asiático también. Esto como que ha provocado también cierta inquietud y de hecho algunos factores del Partido Republicano en los Estados Unidos comienzan a ver con preocupación estos anuncios y las consecuencias de lo que significan estos aranceles recíprocos. De repente ayer debe haber estado realizando el seguimiento de la situación y deben estarle informando en forma consistente. Es lo lógico. Trump aparece ofreciendo declaraciones en el Air Force One, en el avión presidencial, señalando que él podría evaluar, estudiar cambios en el anuncio sobre los aranceles, siempre y cuando esos cambios sean favorables a los Estados Unidos. Y decía que con China, que ahora tiene un arancel global del 54% sobre los productos que importa a los Estados Unidos, pudiera haber algún tipo de negociación, tal vez alrededor de la red social de TikTok y otras. Bueno, lo cierto es que ha generado y ha provocado una situación realmente alarmante. Alarmante desde todo punto de vista. Los asesores de Trump, piensan algunos analistas, quizá no midieron la gravedad de las decisiones que estaban tomando. Es más, hay un poco de retrospectiva en esto porque es como llegar y traer del pasado decisiones como las que mencionábamos ayer, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX pasado, de un excesivo proteccionismo, y la economía del mundo hoy es globalizada y no tiene las mismas características de aquella época. Entonces, es probable que comience el arrepentimiento y comiencen a tomarse decisiones. Bueno, es cuestión de esperar, pero así como China pues dice ayer mismo que va a replicar frente a la decisión, así como se pronuncia
la responsable del Fondo Monetario Internacional, señalando que está creando un mal terrible, así como se pronunció ayer nuevamente la Unión Europea, que va a anunciar durante el recorrido de este mes decisiones en materia arancelaria. Otros países y otros escenarios del planeta están extremadamente preocupados. Japón reacciona, que es un aliado de los Estados Unidos. Corea del Sur reacciona, que es un aliado de los Estados Unidos, y así los países de la Unión Europea, que se supone son también en alguna medida aliados de los Estados Unidos, con respuestas muy duras y muy vigorosas. En España, por ejemplo, ha anunciado el gobierno una decisión que pudiéramos calificar de emergencia para subsidiar, apoyar y respaldar a las empresas españolas y a los productos españoles que se exportan hacia los Estados Unidos. El tema automotriz, el tema del acero, el tema del aluminio. Sin embargo, fíjense, una reacción paradójica. La presidenta de México se sentía, pues, desde el punto de vista de las negociaciones, tranquila, reposada, porque ha podido establecer ciertas coordenadas con el gobierno de Trump para que la severidad de los aranceles pues no lastima la economía mexicana. Canadá, con reticencias que su castigo, por decirlo de esta forma, fue menor, sin embargo, ha decidido hacer un viraje en lo que es su estrategia económica hacia Europa, dada pues la consistente agresividad en ocasiones o el hostigamiento que en forma reiterada pues plantea el presidente Donald Trump sobre Canadá, incluso llegando a hablar de un nuevo Estado, sugiriendo y asomando y exhortando a que se sume a la Unión Americana. Esto de verdad ha creado una situación tremenda. El precio del petróleo pues repercute, suben los precios del barril en diversas partes y bueno, cada día se van conociendo pues nuevos elementos sobre lo que pudiera ser pudieran ser las consecuencias de esta decisión arancelaria recíproca o acuerdos de base, que una parte entra en vigencia a partir de mañana, sábado 5 de abril, y la otra parte a partir del próximo 9 de abril. Entonces, hay desestabilización comercial. Esto está siendo estudiado con carácter de emergencia en diversas reuniones multilaterales. La Organización Mundial del Comercio está, pues, de su lado también evaluando en principio la situación. Es probable que se convoque a una reunión especial o extraordinaria. Y bueno, y hay que esperar también las reacciones en los próximos días de los países que se ven más afectados con este porcentaje arancelario que algunos consideran realmente pues sin sentido. En los Estados Unidos también comienzan las repercusiones. Ayer comentaba de la preocupación del sector empresarial o de integrantes del sector empresarial de los Estados Unidos sobre las consecuencias. Muchos de los insumos que llegan a los Estados Unidos para el ensamblaje vienen del exterior, son preparados y trabajados en el exterior, elaborados sencillamente en el exterior, y eso va a repercutir en materia de precios finales, incluso en la industria automotriz de los Estados Unidos, que Trump tanto reivindica y quiere jerarquizar nuevamente, como lo ha dicho. En ese sentido, también habrá repercusiones, y eso a su vez va a tener un efecto y comenzará a tener prontamente un efecto en la inflación de los Estados Unidos. Se equivocó Trump cuando dijo, van los mercados a emerger ahora, van a subir de manera notable. No, cayeron estrepitosamente en el día de ayer, como ya reseñamos, con Wall Street en un 14%, las bolsas europeas, las bolsas asiáticas. Se está creando un caos sumamente peligroso. Alguien comentaba, un especialista en estos temas, e incluso creo que lo decía adicionalmente la responsable del área económica de la Unión Europea, que desde hacía un siglo no había una especie de cercanía a un cataclismo. Incluso algunos lo llegaron a comparar con lo que fue aquella famosa depresión del año 1929 en los Estados Unidos, que repercutió por todas partes del mundo, creando una situación realmente caótica. Entonces, bueno, acá en Venezuela, por ejemplo, hubo una reunión del presidente de la República
con factores de la producción nacional, evaluando pues los diferentes motores, como así les llaman, y desde luego que había una carpeta especial dedicada a evaluar el efecto de las sanciones de los Estados Unidos sobre la economía local, que lo va a tener, sin duda alguna, que lo va a tener. Eso es incuestionable. Entonces, por más que se tomen decisiones y que la tomen todos los países del mundo, el peso de esta situación pues va a tener severas secuelas. Cuando Trump asoma que podría pensar es que algo le está llegando, es demasiado evidente, y sin duda alguna que pudiera entonces entrar en negociaciones tal vez bilaterales o multilaterales, por ejemplo como con la Unión Europea, bilateral con China, y pudieran cambiar las cosas. Él suele retractarse a veces de decisiones que toma, pero en este sentido hay quienes estiman, analistas del tema, que esto es una absoluta improvisación, que esto es un absoluto capricho, que es una absoluta anarquía lo que está provocando, y bueno, ya veremos nosotros como ciudadanos del país y por supuesto también como ciudadanos del mundo tenemos que estar pendientes en este sentido. Bueno, con otras notas, el tema de los deportados. Llegaron 2 aviones ayer. Uno llegó desde México más temprano con 313 personas, incluyendo más de 100 niños. Creo que eran 105 niños que llegaban, mujeres, hombres, deportados desde los Estados Unidos, estaban en México, y un avión de la línea bandera del Estado venezolano comienza los trajo. En horas de la tarde hay una confusión si es directamente desde Texas o desde Texas a Honduras, de Honduras a Venezuela. Bueno, pero en todo caso lo importante es que en horas de la tarde llegó otro grupo de 198 venezolanos. Y está previsto por el acuerdo sobre negociaciones que realizó el gobierno venezolano con los Estados Unidos que en el día de hoy llegue directamente un vuelo de una línea aérea estadounidense a nuestro país con otro grupo de venezolanos. Por lo demás, hubo pronunciamientos ayer nuevamente del fiscal general Tardulian Saab solicitando respuestas del comisionado, o el alto comisionado sobre los derechos humanos de Naciones Unidas. Hizo lo mismo el canciller Iván Gil, esperando una respuesta también y enviando un mensaje a la Organización Internacional de Migraciones para un pronunciamiento sobre estos hechos y particularmente con el caso de El Salvador. Desde El Salvador comienzan a conocerse más detalles de venezolanos que no tienen no solo antecedentes criminales, sino también había un discapacitado y un maquillador que por error se lo llevaron, en fin. Bueno, hablando de protección. Definitivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene que aceptar la decisión del juez federal que determinó que no pueden ser deportados aquellos que poseen la protección del TPS, en este caso venezolanos. Esto tendrá que transcurrir hasta el 2 de octubre del año 2026. 2 de octubre del año 2026. También se conoce que un juez federal abrió una investigación paralela por desacato al gobierno de los Estados Unidos por haber enviado venezolanos y de otras nacionalidades a El Salvador después que un juez tomara la decisión de detener pues, esta decisión de la administración de Donald Trump. Bueno, en nuestro país, ayer anunciaba la Fiscalía, también lo había hecho previamente el ministro de Interior y Justicia, está en prisión y se le imputa al famoso Leonel Moreno, al tal Leito Oficial, en este caso era su alias, por promoción del odio contra los venezolanos y por la utilización de niños para obtener un provecho propio. En este caso una niña que decía ser su hija y que presentaba a través de la red TikTok. Así que bueno, se le va a juzgar al alias Leito Oficial por esta situación. Se conoce, por otra parte, importante esto, atención a los usuarios del Banco de Venezuela, banco estatal, que durante el primer trimestre pudieron detectar 19.322 intención de fraude electrónico. Fueron afortunadamente detenidas en el camino. Y en la economía nos encontramos que la tasa de apertura oficial, atención con esto, que tiene la paridad dólar-bolívar en el día de hoy, es de 70.58. Ese es el dólar que debe utilizarse y debemos exigir. En temas internacionales, Hungría lo anuncia su presidente o primer ministro, quien recibió ayer, por cierto, a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se retira de la Corte Penal Internacional. Dice que se ha convertido en un instrumento político. Siguen los bombardeos en Ucrania. Ucrania
Rusia señala que Ucrania no ha respetado lo que se supone había sido un acuerdo muy débil, pero un acuerdo general para no atacar áreas estratégicas, pues han continuado esos bombardeos y ha respondido Rusia. Los bombardeos sobre la Franja de Gaza han dejado un saldo terrible, estos nuevos bombardeos, la población civil, incluyendo niños, mujeres, en fin. Y hay otras juntas internacionales que habrán de desarrollarse en el segmento respectivo. En los deportes, mala suerte para Venezuela, no pudo en sub-17 en estas eliminatorias para clasificar hacia el Mundial, perdió anoche con Brasil 1-0, le queda su oportunidad del día sábado donde disputará un partido con Uruguay. Bueno, y habrá otras informaciones también importantes. Por allí se anuncia el regreso de la Liga Monumental con estrellas ya retiradas del fútbol, pero que van a venir a Venezuela en un torneo que se realizará entre mayo y junio. Y habrá mucho más en el segmento de deportes. Quiero recordarles que pueden seguir enviándonos sus mensajes a través de la red social Instagram, su dirección, la recuerdo, @el_noticiero Televen. Ya vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y una síntesis al final de esta primera parte sobre lo que ustedes nos envían. Gaudy Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 4 de abril de 2025. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias ya finalizando esta semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Hola, Gaudy. Muy bien. Saludos a todos en casa, listos para comenzar el recorrido por las informaciones que están en los diarios de circulación nacional, regional e internacional. Pero antes, por supuesto, saludar a quienes siguen esta transmisión a través de nuestra plataforma Televen Stream, a quienes lo hacen a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, y por supuesto a quienes están allí también acompañándonos a través de nuestra señal abierta. Bueno, ¿tenemos algo más que decir por el momento, Salmerón? Por ahora no, de este lado no, de aquel lado sí. Ah, bueno, ruede coletilla, señor director. Bueno, amigos, y vamos a comenzar haciendo revisión de la portada del periódico 2001. ¿Qué nos tiene para la mañana de hoy? El titular principal nos dice: aplican un cierre parcial de la bajada de Tazón por obra. Vamos a revisar el sumario de la información. Dice acá que el Ministerio de Transporte realizará arreglos en el kilómetro 4 hasta el 6 de abril. El acceso se restringirá desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. También leemos en la portada del diario 2001: imputan a Leito por incitación al odio. Extienden el TPS venezolano hasta el 2026. Con gráfica nos informan que criollos retornan a su terruño. Esto tiene que ver con los vuelos que están llegando por Maiquetía de México, de Estados Unidos y también de El Salvador. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web de Últimas Noticias. Tiene que ver con la fuente Sucesos. Tienen allí la gráfica acompañada del siguiente titular: abatido lugarteniente de la banda del Wilexis. Dice parte de esta nota ya en detalle que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz confirmó este jueves 3 de abril la muerte de Daniel Blanco, alias el Danielito, lugarteniente de la banda del Wilexi, en un enfrentamiento con fuerzas policiales en Carapita durante un operativo de seguridad. A través de un comunicado en Instagram, el ministerio detalló que, abro comillas, el peligroso delincuente Daniel Blanco, alias el Danielito, lugarteniente de la banda de Wilexis, quien fungía como segundo, había asumido la dirección del extinto grupo de delincuencia organizada que operaba en el barrio José Félix Rivas, cierro comillas. En este sentido, el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destacó el compromiso en garantizar que el año 2025 sea de la lucha contra los grupos estructurados de delincuencia organizada y las bandas criminales de cualquier tipo. Vamos ahora a revisar la información que está en la primera página del Correo del Orinoco. Tiene que ver con el tema de los migrantes. Ellos hacen la clasificación de la siguiente forma: 511 migrantes que estaban en Estados Unidos retornaron por el plan Vuelta a la Patria. Lo desglosan así: en el primer vuelo vinieron 313 personas procedentes de México, con 551 niños, 60 hombres y 102 mujeres. Fueron recibidas por el ministro Diosdado Cabello y otras autoridades. En la tarde, el ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, encabezó
anunció el recibimiento de la segunda aeronave que arribó a Maiquetía con 198 compatriotas, entre quienes estaban 12 mujeres. Para hoy se informó que se espera la llegada de una nueva aeronave, en este caso desde Honduras. Revisemos qué trae el portal web del diario Líder. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Bueno, no hay buenas noticias para nuestro equipo. Dice, Venezuela cayó ante Brasil en el Sudamericano Sub-17. Tienen allí la gráfica. La nota en detalle destaca que la Vinotinto estuvo a escasos minutos de asegurar la clasificación al Mundial de la categoría. Cayó ante su similar de Brasil, 0-1 este jueves en el Estadio Jaime Morón de Cartagena de Indias, en encuentro por la jornada 4 del Sudamericano. Dice además que estuvo pues a punto de asegurar esta clasificación cuando al minuto 88, luego de un tiro de esquina al segundo palo, Luis Guedes de cabeza llevó el balón al fondo de las redes y de esta manera aseguró los 3 puntos para el Scratch. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional, así que sigan allí, enseguida estaremos de vuelta. Tener 30 minutos de queja diariamente podría causar daños al cerebro y a la salud mental. Así lo arrojó un estudio realizado por la Universidad de Stanford. La investigación señala que esta práctica afecta directamente al hipocampo, que es una región del cerebro clave para la resolución de problemas y el funcionamiento cognitivo. Los especialistas indicaron que la exposición constante a quejas provoca la reducción del tamaño de esta región. Explicaron que esto afecta negativamente la memoria y la atención por la liberación de cortisol. Los expertos de la neurociencia recomendaron modificar los hábitos mentales con el fin de proteger la salud mental y emocional. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado de Aragua con la portada digital del periodiquito. Ellos abren reseñando reacciones a esta medida de aranceles recíprocos que anunció recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mercados bursátiles caen por aranceles. Reseña parte de este sumario que la bolsa que más se dio fue la de Milán con 2.84%, la de Frankfurt con 2.77%, París con 2.1%, Madrid con 1.52% y así van haciendo el recorrido por las principales bolsas del mundo. También destaca esta portada con fotografía. Llegaron más de 500 migrantes desde Estados Unidos y México. Más abajo, eliminan licencia de segundo grado para menores de edad. El antetítulo INTT busca consolidar la prevención y dice que Luis Granco, presidente del ente rector vial, dijo que la medida se debe a que este documento estaba destinado al manejo de motocicletas. También que el Observatorio de Seguridad Vial alertó que en total 108 personas murieron el pasado mes de febrero en las calles, 48% eran motorizados. Otros titulares, rápidamente, implementan la factura digital para reducir tiempos de cobranza. Y en el tema internacional, Colombia no dialogará más con los indígenas. Vamos a revisar ahora información que está en la página web del periódico Sol de Margarita. Nos dice lo siguiente: planifican acciones de seguridad para la Semana Santa 2025. Se trató de una reunión del Estado Mayor de Seguridad de esta entidad en la cual se debatió todo lo relacionado con el dispositivo de seguridad ciudadana para el asueto de la Semana Mayor, además las estadísticas de seguridad del Estado y la situación de los privados de libertad en los centros de detención preventiva, siempre en pro del bienestar del pueblo, señala este periódico.
Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital de Maturín News, que circula, por supuesto, en Monagas. El gran titular denuncia en el hedor que hay en mercado Los Bloques. Parte de esta nota reseña que un intenso y desagradable olor se ha apoderado de la entrada principal del mercado nuevo de Maturín, generando preocupación y malestar entre compradores y residentes del sector Los Bloques. Otros titulares con fotografía: madre salva a sus 4 hijos de morir quemados tras incendiarse su casa. El hecho se registró anoche en la Muralla 2 de la parroquia Alto de los Godos de Maturín. El incendio supuestamente fue ocasionado por una falla eléctrica. Más abajo entregan remodeladas 2 canchas en el complejo Paramaconi. Con fotografía, Catedral podría recibir a unas 4.000 personas en Semana Santa. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Yo sé que tienen la hora por allí. 6:34 de la mañana. Ya venimos. El gigante japonés de los videojuegos, Nintendo, anunció que la nueva versión de su consola Switch 2 estará disponible el 5 de junio. La compañía también reveló nuevas características para la Switch, una versión actualizada del modelo original del 2017, como un botón de chat que permitirá a los jugadores hablar entre ellos mientras juegan. La Switch 2 también cuenta con una pantalla grande en alta definición, al igual que su procesadora, es tanto una consola para el hogar como portátil. El 5 de junio saldrá a la venta también juegos como Mario Kart World, una versión del popular juego de carreras. Comenzamos la revisión de diarios internacionales en República Dominicana. Tenemos la portada de Panorama, que nos dice: Abinader asegura que está en una posición estratégica frente a los aranceles de Donald Trump. Él indicó además que sostendrá una conversación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, debido a que entiende que los impuestos no deben aplicarse como están presentados. Y justamente con este tema abre edición El Heraldo de Colombia. Ellos titulan Diplomacia comercial ante guerra de aranceles de Estados Unidos. Tienen allí la gráfica y dice que el gobierno anunció una estrategia integral para responder a la imposición de gravámenes del 10% a las importaciones colombianas. Bueno, el tema de los aranceles también es noticia en la portada del diario El Mundo de España. El crack de los aranceles lleva el caos a las bolsas mundiales. Señala que la agresión de Trump al libre comercio provoca un jueves negro y arrasa a las grandes tecnologías en Wall Street. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Monagas, Anzoátegui, Yaracuy, Lara, Falcón y la Guayana Esequiba. Revisemos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 31. ¿Qué hay de Valencia? Pues también parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 36. Vamos a Maracaibo, allí habrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes siempre hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y comenzamos revisando los que nos mandan las personas que están en sintonía del noticiero Primera Emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Aquí nos escribe Espíritu Merchán y dice: buenos días, Cruzmila y Gaudí siempre hermosas, los caballeros súper elegantes. Bueno, gracias por sus comentarios. También Ana Rodríguez nos escribe desde la población de Vicuña, en la isla de Margarita. También por acá nos escribe desde el Junquito, envían saludos a todo el equipo. Ahora vamos
a revisar qué mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas. El primero de ellos es uno de nuestros televidentes, evidentemente, que envió un mensaje para que sea revisado una situación con un faro de luces que está en el patio de un centro educativo que está en El Paraíso. Otros mensajes que también han llegado a nuestra cuenta nos dicen lo siguiente. Vamos a esperar que nuestro director los coloque en pantalla. Ahí vemos en el Liceo Juan Alberto, que está ubicado en el municipio Baruta, se está cayendo un muro principal. Felicitaciones al noticiero de José Saá y feliz día para todos los que estamos, laborando acá en el noticiero. Este mensaje nos lo envían desde el estado Monagas. Bueno, con mucho gusto estamos acá pues durante toda la semana para revisar junto a ustedes las informaciones más destacadas de la jornada. Agradecemos como siempre todos esos mensajes que hacen llegar ustedes a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Siempre importante información para todos ustedes, amigas y amigos televidentes de la primera emisión. Trabajamos con frecuencia el tema del costo de la vida y vamos a presentar un trabajo que reseñamos de inmediato. Más de $100 semanales, 100, necesita una familia para cumplir con sus 3 comidas diarias. Se acerca la Semana Santa y algunas iglesias suman a sacerdotes ajenos a su parroquia durante esta Semana Mayor para ofrecer múltiples eucaristías. Daniel Álvarez nos dará los detalles más adelante. Bueno, el sistema de orquestas también cuenta con el género rock y nuestra compañera Mardolay Prin nos ha preparado un trabajo especial para conocer todo sobre esto. Temas internacionales, hay varios, uno de ellos, lo destacamos, detuvieron en México un hombre requerido por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por presuntamente estar vinculado a la importación de fentanilo. En el espacio de la entrevista estaremos abordando el tema de salud. Conversaremos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Hoy tiene una jornada muy especial, por cierto. Y cerramos siempre con la información en el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Kevin Bacon regresa a la pantalla chica con una serie de terror y comedia. La invitación de costumbre, para que permanezcan allí, vamos a hacer esa pausa de esta hora, y al regreso entonces estarán Cruzmila y Adrián con las informaciones, los detalles y lo que vaya agregándose a esta primera emisión. Buenos días, ¿cómo están ambos? Feliz día, feliz viernes, Carlos. Feliz viernes, feliz viernes. Feliz día, compañeros. También para ustedes en sus hogares, gracias por recibirnos cada mañana y por supuesto para mi compañerito Adrián Barros, ¿cómo estás? Muy bien, Cruzmila, buenos días compañerita, buenos días los demás compañeritos, Carlos, Gaudí y Ricardo, como siempre digo, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. Buenos días señores televidentes, hoy es 4 de abril, se celebra el Día Internacional del Cuatro Venezolano, declarado en 2013 Patrimonio Cultural de la Nación. Esta fecha sirve para promover la versatilidad que ofrece el cuatro y reconocer la invaluable contribución de los cuatristas a la cultura del país. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Al menos 7 personas perdieron la vida producto de violentas tormentas y tornados registrados en varias zonas de Estados Unidos. Esto y más a la vuelta. Continuamos. El estatus de protección temporal para migrantes venezolanos en Estados Unidos, conocido como TPS, fue extendido hasta el 2 de abril de 2026. Así fue informado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración norteamericano. La medida fue dictada en cumplimiento a una orden judicial emitida por un juez de California el pasado lunes, en la que bloqueó la suspensión de esta protección para los extranjeros, quienes corrían el riesgo de ser deportados, acción que era impulsada por el presidente Donald Trump. Como resultado, los migrantes de nuestro país podrán permanecer de manera legal en Estados Unidos un año más o hasta que el Departamento de Seguridad Nacional del país obtenga una autorización que permita finalizar la protección migratoria.
Esta prórroga del TPS permitirá a alrededor de 350.000 venezolanos poder seguir accediendo a algunos beneficios públicos en la nación norteamericana, así como mantener vigentes sus permisos de trabajo u obtener licencias de conducir bajo la ley Real ID. Los venezolanos elegibles para esta extensión del TPS son aquellos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023. Los que arribaron posterior a esa fecha o ingresaron de manera ilegal no califican en esta medida, por lo que pueden enfrentar el riesgo de la deportación. Es importante señalar que el programa de paro humanitario permanece suspendido. Y este jueves en la tarde arribó un segundo vuelo al país con 198 venezolanos de Estados Unidos con una escala en Honduras a través del plan Vuelta a la Patria. Así lo anunció el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. 12 son del sexo femenino y el restante del sexo masculino. De acuerdo a la evaluación que han hecho las autoridades venezolanas en cuanto a registros policiales, en cuanto a los antecedentes, bueno, no hay ni uno que tenga solicitud internacional. Sí hay de este grupo de repatriados que hoy están llegando, personas con registros policiales, que una vez que lleguen acá serán chequeados exhaustivamente por nuestras autoridades. Y los que tengan deuda con la justicia pasarán a otra sesión, que es el seguimiento de la deuda que tengan asociada. Velázquez aseguró que el personal del SAIME verificó que todos los pasajeros que llegaron son de nacionalidad venezolana y afirmó que ninguno pertenece al Tren de Aragua. Entre tanto, los familiares de los deportados de Estados Unidos a Guantánamo, en Cuba, continúan exigiendo su libertad inmediata. Aseguran que se trata más de una medida política que legal. Esta vez se trata de Carlos Vera González, un herrero de profesión que fue llevado hasta la base militar de Guantánamo. Piden que sea enviado a su país de origen. Y eso es lo que se estaba desempeñando allá en el estado de Georgia. Y se vio involucrado en un incidente de tránsito, pero ese incidente fue superado ya que mi sobrino canceló esa multa. Los familiares admiten que su pariente tenía una orden de deportación desde el 17 de diciembre de 2024. Consideran que lo sucedido viola acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos desde 1945. Porque en vez de enviarlo a su país de origen, fue enviado a una cárcel que está ubicado en el país, en Cuba, en Guantánamo. Piden al fiscal general de la República, Tarek William Saab, haga las acciones pertinentes para llevar el caso a instancias internacionales. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Talavén. Y el canciller de la República, Iván Gil, instó a que se haga una revisión a los organismos internacionales, al tiempo que rechazó el hecho de no haber recibido una respuesta sobre los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a El Salvador. Es ese mismo sistema que hoy está analizando y debatiendo 19 días si condena este secuestro que se está haciendo. El presidente Maduro ha hablado con el secretario general de Naciones Unidas y le ha pedido de manera muy respetuosa que tiene que intervenir. Y le ha pedido al alto comisionado de Derechos Humanos que tiene que intervenir. Me imagino que están preparando un documento denso donde van a tocar todas las aristas de las violaciones que se están cometiendo a los migrantes y a los derechos humanos en este momento. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Seminario Internacional sobre la Criminalización de la Migración y la Defensa de los Derechos Humanos de los Venezolanos en el Exterior, realizado en Caracas. El Ministerio Público imputó a Leonel Moreno, apodado Leito, oficial por los presuntos delitos de promoción e incitación al odio y lucro por trabajo de niña o niño. De acuerdo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, el sujeto publicó a través de sus redes sociales contenido de carácter delictivo, incitando al odio contra los venezolanos. Indicó también que el imputado habría utilizado a su hija menor de edad para lucrarse ilícitamente.
Alias El Danielito, integrante de la extinta banda delictiva El Gulexe, murió este jueves durante un operativo de seguridad realizado por la Policía Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Carapita, aquí en Caracas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz detalló que el deceso de Daniel José Blanco Rodríguez ocurrió luego que se registrara un enfrentamiento entre el antisocial y los organismos de seguridad. El texto señala que Blanco había asumido la dirección de dicho grupo criminal en el barrio José Félix Rivas de Petare. Un joven de 19 años fue detenido en el estado de Nueva Esparta por tener en su poder restos humanos, presuntamente producto de profanación de tumbas. El hecho se produjo en el sector Villa Rosa del municipio García. Efectivos policiales acudieron a la vivienda del sospechoso tras recibir la alerta de los vecinos de la comunidad. Al ingresar en el inmueble, los funcionarios encontraron una considerable cantidad de restos humanos, de huesos, por lo que procedieron a la detención del sujeto, de quien se conoció además que sufre de esquizofrenia. Un hombre murió y otro resultó herido en medio de una fuerte colisión entre una camioneta y un autobús. El hecho tuvo lugar en la carretera nacional El Tigre Ciudad Bolívar, en el estado Anzoátegui. El siniestro, registrado en la troncal 16, ocurrió a pocos metros del peaje Guanipa. Tras el fuerte impacto, ambos vehículos se salieron de la carretera, cuyo pavimento estaba húmedo. La víctima fatal respondía al nombre de Carlos Espinosa Ríos, de 43 años de edad, quien conducía la camioneta y supuestamente laboraba escoltando las gandolas que trasladan la mercancía de una tienda de electrodomésticos. El chofer del autobús, identificado como Ender Rodríguez, de 52 años, sufrió politraumatismos y escoriaciones. Él fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Felipe Guevara Rojas de la ciudad de El Tigre. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Arrancó la presentación de los candidatos a las gobernaciones del país por parte del Gran Polo Patriótico. El vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del PSUV, Jorge Rodríguez, instó a los miembros del partido a involucrarse más en los problemas que afectan a los venezolanos. Una campaña cuerpo a cuerpo, más barrio y menos tarima, más casa por casa y menos caravana, más empaparse de la realidad profunda del pueblo profundo de Carabobo y menos discurso, más caminar al pueblo, más patear la calle, más acompañarnos todas y todos, más recorrer casas, calles, urbanizaciones, barrios, caseríos, que no quede ni un palmo del estado Carabobo sin recorrer por esta inmensa fuerza de la alegría y la vida. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su participación en la presentación del candidato del estado Carabobo, Rafael Acaba, y de Apure, Wilmer Rodríguez. Y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre suspendió la emisión de licencias de segundo grado para menores de edad. Esto como parte de la campaña de sensibilización para los motorizados. El presidente del INTT, Luis Granco, indicó que según la ley, con este tipo de documentos solo se pueden manejar motos de hasta 80 centímetros cúbicos que no se encuentran en el mercado nuevo. Granco resaltó que el trabajo que están llevando a cabo para generar conciencia en los conductores está dando buenos resultados. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más de $100 semanales necesita gastar una pequeña familia para poder cumplir con las 3 comidas diarias. Para el economista Luis Crespo, los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 15% a las importaciones venezolanas impactarían la economía nacional, afectando a empresas y el poder de compra de la nación. El escenario no es el más halagador, manteniendo
esa estrategia por parte del gobierno norteamericano, yo creo que la economía venezolana para este 2025 puede tener un comportamiento negativo. Además de los aranceles, se le suma la salida de Chevron del país, por lo que se estima inflación superando el 120%. Yo no visualizo escenario de hiperinflación, visualizo un escenario de alta inflación que pues va a superar, y en eso hay un gran consenso, los 3 dígitos. El también profesor universitario señaló la importancia de que Venezuela encuentre nuevos mercados para disminuir los impactos negativos de la medida anunciada por Trump. Fundamentalmente en las exportaciones de bienes y servicios que puede realizar la economía venezolana hacia el mercado norteamericano. Eso nos coloca en la necesidad de revisar estrategias de comercio internacional. Por su parte, el diputado William Rodríguez calificó los aranceles como una agresión económica a Venezuela. Propuso la monetización de las reservas. Es decir, emitir deuda con respaldo de nuestro crudo para conseguir recursos financieros. He planteado también hacer un plan de negocios similar al que se hizo en la faja petrolífera Hugo Chávez para el lago de Maracaibo y conseguir socios que nos permitan recuperar el crudo liviano y volver a construir la capacidad exportadora de petróleo de Venezuela para nosotros venderle derivados a todo el sur de Colombia, a todo el norte de Brasil, a todo el Caribe e incluso a México. El parlamentario Oscar Ronderos señaló que los aranceles anunciados por Trump a 100 países serán un revés para la nación estadounidense. Eso solamente va a incidir en mayores costos para los propios consumidores norteamericanos. En el caso de los aranceles secundarios para Venezuela también implicaría el incremento del precio del combustible, tanto el gas como el petróleo, tanto para los consumidores norteamericanos como para los consumidores europeos. Pues bien, el arancel secundario está dirigido a quienes compren petróleo o gas venezolano. Sobre los posibles escenarios de escasez, el economista Crespo no los visualiza, pues Venezuela cuenta con otros aliados comerciales. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Representantes del gobierno nacional llevaron a cabo una visita a China con el fin de promover el desarrollo y fortalecimiento de las zonas económicas especiales de nuestro país. La comisión estuvo integrada por delegados de la Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales y el Centro Internacional de Inversión Productiva. La agenda de trabajo comenzó en Beijing con una conferencia en la que participaron más de 130 empresas interesadas en explorar oportunidades comerciales en Venezuela. Además, se realizaron visitas a compañías especializadas en tecnología, construcción e industrias inteligentes. El cierre de la jornada incluyó una visita al Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de la Universidad de Shenzhen. Y más de $100 semanales necesita gastar una pequeña familia para poder cumplir con las 3 comidas diarias. ¿Cómo están los precios de los alimentos esta primera semana de abril? Pues nuestro compañero Mauricio Cruz nos trae sobre este aspecto el siguiente reporte. Hola, saludos, gracias por el contacto y muy buenos días para todos en sus hogares. Lo primero que tenemos que hacer es acotar que estos precios en referencia en dólares varían de acuerdo al establecimiento donde realiza las compras y por supuesto el día cuando las haga. Iniciamos con lo más importante que son las proteínas. El kilo de pollo entero lo ubicamos en $2,50. En cuanto a la carne molida, la carne de mechar y la carne de guisar, la ubicamos entre $6,50 y $7. A los que les gusta las chuletas, pues la ubicamos, la ahumada, en $8 el kilo, mientras que la de cochino lo ubicamos 50 centavos de dólar más elevado, es decir, $8,50. ¿Con qué acompañamos estas proteínas? Bueno, a los que les gusta el arroz, la presentación de 900 gramos, la ubicamos en $1,10, misma cifra precisamente para el kilo de pasta más económico que ubicamos. Con respecto a la margarina, la presentación en un cuarto de kilo, la ubicamos en $1,40 y la presentación de un cuarto de kilo, pero de café, la ubicamos en $2,20. Vamos con la charcutería. A los que les gusta el queso merideño, lo más económico que lo ubicamos en uno de estos puestos de la calle, pues fue en $7,50.
y $7.20, dependiendo del tipo de queso que ubiquemos y por supuesto el lugar donde hagamos esa compra. También el kilo de jamón de pavo, lo más económico que ubicamos, fue $7.70, pero los detalles de todos estos precios para que ustedes puedan realizar las compras a su hogar este fin de semana los van a tener más ampliados hoy en la emisión meridiana del noticiero Televen. Muy bien, gracias Mauricio Cruz. Seguimos con más información, nos centramos en el estado Monagas. La alcaldía del municipio Acosta entregó la segunda cancha de usos múltiples en la parroquia San Francisco para beneficio de unas 120 personas. Que ha sido reconstruida en todo lo que es el pavimento y pintado y las cercas de la parte perimetral de la misma, al igual que los arcos y lo que significa todo el deporte reconstruido en esta cancha. A la par le vamos a entregar al club deportivo de esta comunidad y comunidades vecinas unos balones de basquetbol y futbolito. En esta oportunidad para que inicien o sigan el evento de estas disciplinas deportivas. El alcalde del municipio Acosta en Monagas, Jesús Velázquez, detalló que con el lema "El deporte renace en Acosta" busca afianzar el desarrollo deportivo en todas las comunidades de esa jurisdicción, donde 70 jóvenes practican fútbol y básquetbol. Detalló que hasta ahora ha logrado rehabilitar 9 canchas de usos múltiples en diferentes parroquias de la localidad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Con motivo de la Semana Santa, en algunas iglesias pueden sumar a un sacerdote ajeno a la parroquia con el fin de ofrecer múltiples eucaristías para atender la amplia afluencia de fieles por la Semana Mayor. Las parroquias normalmente está aquí en Caracas un solo sacerdote. Algunas tendrá 2 o más porque así lo ha permitido esa realidad, y la distribución de las diversas celebraciones también dependerá del número de sacerdotes. En el caso de San José tendremos varias porque vendrán algunos sacerdotes que no estando adscritos a esta jurisdicción, sin embargo vienen a ayudar por la cantidad de personas. Durante la celebración del Tríodo Pascual no se realizará el rezo del Rosario antes de la Eucaristía, pues la centralidad está en el Jueves Santo, la Pasión de Jesús en la Última Cena, y el Viernes Santo, que es el único día que la Iglesia Universal no tiene misa sino celebración de la palabra. Nos estamos preparando no solamente con cada uno de los cronogramas y un gran número de celebraciones para que la mayor cantidad de fieles pueda aprovecharlo, sino también con una cantidad considerable de efectivos de cuerpo de seguridad y miembros de los grupos de apostolado de las distintas iglesias parroquiales. En la parroquia San José, desde el Viernes de Concilio, ya cuentan con un itinerario desde el Sábado de Gloria, con celebraciones a varias horas y una vigilia de jueves para Viernes Santo, y la vigilia pascual el Sábado de Gloria a las 7 de la noche. La gran vigilia pascual, que tendrá lugar el Sábado de Gloria a las 7 de la noche, y luego una segunda vigilia de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y para cerrar con el gran domingo de resurrección, que tendrá 4 celebraciones, en una de las cuales nosotros vamos a celebrar el bautismo de los niños y jóvenes y también adultos de catequesis, de comunión y confirmación, dado que la relevancia de este día de la resurrección del Señor para todo lo que concierne a los sacramentos de iniciación cristiana. En materia logística también tendrán distintas comisiones con diversos grupos de apostolados para atender los requerimientos del centro religioso. La recomendación a los feligreses es llevar siempre ropa cómoda si va a realizar algún recorrido por la Semana Mayor. Evitar llevar velas o velones encendidos si va a realizar alguna procesión, y llevar siempre a los niños tomados de la mano. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El rock también forma parte del sistema que procura dar cabida a todo tipo de género musical mientras enseña valores y disciplina. Veamos el siguiente reportaje de nuestra compañera Mardo Leprin. El sistema de orquesta tiene contrastes y esa es la palabra que define a la banda de rock Núcleo Ceneal.
Existe desde octubre de 2018. Vino a demostrar que el talento brota en cualquier lugar y que para formar parte del mundo de la música solo hay que querer. Esta banda de rock es muy particular porque tiene una personalidad súper rara. Tú miras a todos los muchachos y de repente los ves todos sentados, pero en el momento en el que agarran el instrumento se convierte en una masa de energía hermosa, donde todos compaginan sus personalidades y van haciendo una música que trasciende el límite de la tarima y llega al corazón de la gente. Cualquiera podría pensar que el rock es la antítesis del sistema, pero Lares explica que aunque existe libertad creativa, se mantiene la disciplina. La irreverencia no tiene por qué ser algo malo, porque la irreverencia es el afán del espíritu de expresar lo que siente de verdad. Entonces, ¿cómo se alinea con el sistema de orquesta? En que te damos unos parámetros. La banda de rock Núcleo Ceniat toca todo tipo de rock, desde baladas pop rock hasta metal progresivo. Tiene 17 integrantes que van desde los 13 a los 22 años. No aplica sistema de audición, sino que le da la bienvenida a todo aquel que quiera probar en la música y a partir de allí le va guiando. Eso sí, hay una exigencia. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser un músico que adore lo que hace, que quiera sobre todo aprender y ser cada vez mejor. Y allí nos encontramos a Elizabeth, quien considera ha logrado un proceso de evolución artística. Así como hay cosas buenas, también hay momentos en los que te sientes como retado por, no sé, por el repertorio o por cuestiones que suceden, pero ha sido, lo podría escribir, es como crecimiento, totalmente, tanto personal como artístico. Germain ni siquiera escuchaba rock, pero un primo le propuso formar parte de la banda y eso cambió su historia. He aprendido demasiado de música, o sea, lectura musical me expandió a otro nivel. Amigos, chévere, todo es muy bien, el ambiente de la banda de rock es muy ligero, es muy chévere estar ahí. Para conocer más de las actividades de esta agrupación, solo tiene que revisar sus redes sociales @elsistema_Núcleo Ceniat. Mardola Pring, TLV. Amigos de Alta Esfera, y seguimos con las buenas noticias que trae EK Empire Kiwi, porque han firmado un nuevo acuerdo o un acuerdo con una importante compañía, pero no lo voy a decir yo, vamos a dejar que el gerente de comercialización, Alirio Plaza, nos cuente detalles. Como bien le decía en tu presentación, es algo que ya venían trabajando, o sea, ya han venido trabajando con esta compañía importante china, pero digamos vienen con nuevas presentaciones. ¿Qué nos puedes decir a todo el país, Alirio? Claro que sí, bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, efectivamente estamos haciendo hoy el lanzamiento oficial de la marca QJ Motors para Venezuela, pero a pesar de que es un lanzamiento, es algo que ya venimos trabajando muchísimos años. Digamos que QJ Motors ha estado tras bastidores, por darle un nombre, pero tiene muchísimos años de trayectoria, muchísimos años de fama. Lo vimos en la presentación, QJ Motors está ensamblando motos desde el año 1985, ha sido número 1 de los fabricantes en China por más de 10 años. Como bien decías, ya han trabajado con ellos varias marcas bien reconocidas en el país, pero hoy lanzan 3 al mercado. ¿Qué nos puedes decir de estas motos de alta cilindrada, ¿no? Un poco diferente para, digamos, renovar ese estilo de mercado que vienen marcando ustedes y, bueno, las distintas compañías de motos del país. Sí, efectivamente, bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento de 3 nuevos modelos para el mercado de alta cilindrada junto a nuestra marca CF en el mes de diciembre, que también pertenece a la parte de alta cilindrada. Y bueno, los 3 modelos que tenemos hoy es el SRK 400, un motor 400, bicilíndrico, doble árbol de leva. Tenemos la SRT 550, un motor de 550 centímetros cúbicos, y la SRT 700, que es como nosotros la llamamos, la joya de la corona, ¿no? Motos totalmente modernizadas, totalmente avanzadas. Tienen frenos de la marca Brembo, que sabemos que es una de las mejores calidades del mundo, caucho Metzeler, que también es una calidad súper comprobada, y todo lo que es la parte eléctrica es
de nuestro aliado comercial, que es la marca Bosch. Lirio, tú mencionabas que este año aproximadamente van a dar como 13 nuevos modelos. ¿Estos 3 forman parte de esos 13 o no? Sí, claro, todavía quedan. Estos 3 forman parte de los 13, pero todavía quedan. Así que atentos a nuestros anuncios, a nuestras redes, porque todavía hay más para este año. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Liri, y todos los éxitos para ti y para Empire. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima entrega. Y hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Volvemos con la actualidad internacional. Al menos 7 fallecidos por tormentas y tornados en Estados Unidos. En minutos los detalles. Comenzamos la actualidad internacional en Estados Unidos. Al menos 7 personas perdieron la vida producto de violentas tormentas y tornados registrados en varias zonas del país. Según las autoridades locales, tanto las víctimas fatales como los lesionados fueron reportados en diferentes condados en los estados de Tennessee, Alabama, Indiana, Missouri y Kentucky. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante los próximos días se podría producir un evento de lluvias fuertes ocasionando inundaciones catastróficas y potencialmente mortales. Las autoridades mexicanas detuvieron a Leobardo García Corrales, alias Leo, requerido por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por su posible vinculación con redes de importación de fentanilo. Washington ofrecía una recompensa de hasta $4 millones por información que llevara a la captura de Leo, señalado como colaborador de Joaquín Guzmán, alias El Chapo Guzmán. Expertos de la Organización de Naciones Unidas acusaron a 54 altos funcionarios de Nicaragua de graves crímenes contra los derechos humanos y represión sistemática. Según el informe, el presidente de la nación, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, se encuentran en la lista junto a militares, magistrados y diputados. El documento afirma que en los últimos 7 años los acusados han tenido funciones clave en relación a detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y persecución de la sociedad civil. La Organización Mundial del Comercio advirtió que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reducir 1% el volumen del comercio global de mercancías este año. El organismo expresa su preocupación por la posibilidad de que esta situación se convierta en una guerra arancelaria con un ciclo de medidas que generen más reducciones del comercio. Vamos a España. En el último año, el número de migrantes que regularizaron su situación en el país por motivos de arraigo aumentó 31% según datos del gobierno ibérico. El total de extranjeros que obtuvo la documentación de esa manera se multiplicó por más de 7 desde hace 4 años, pasando de 42.998 personas en 2020 a 313.075 en 2014. Los colombianos, marroquíes y peruanos ocupan el 49% de los migrantes cuya situación se ha regularizado en España. La Alta Corte de Londres, en el Reino Unido, condenó al presidente estadounidense Donald Trump a pagar más de $800.000 en costos judiciales tras el rechazo de sus demandas contra un exespía británico. Trump había presentado un caso contra este sujeto ante la justicia británica en 2022 en relación con un informe sobre sus supuestos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el año pasado la justicia británica rechazó la demanda afirmando que no había razones para celebrar el juicio y que el mandatario estadounidense solo buscaba defender su reputación. Hungría anunció su salida de la Corte Penal Internacional alegando que el organismo se ha convertido en un instrumento político. Esto ocurre durante una visita a Hungría del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por la Corte Penal. Su homólogo húngaro, Viktor Orbán, señaló que la decisión surge en rechazo a la postura de la CPI de intervenir en un conflicto abierto con motivos políticos. Netanyahu, quien fue recibido con honores militares y alfombra roja en Budapest, es acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Por su parte, Palestina exigió a Hungría entregar inmediatamente a Netanyahu a la justicia.
Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de App News, que se titula de la siguiente manera: destituyen al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol por declaración fallida de ley marcial. La Corte Constitucional de Corea del Sur tomó la decisión de manera unánime en su juicio al considerar que el ahora expresidente violó la Constitución y las leyes al movilizar fuerzas militares y policiales para obstruir el ejercicio de la autoridad legislativa. Pasamos ahora al portal web de Infobae, que nos trae información relevante también para el día de hoy. China aplicará aranceles del 34% a los productos importados de Estados Unidos como represalia a las medidas de Donald Trump. El Ministerio de Comercio también anunció que impondrá controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras, entre ellos el gandolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. Y ahora pasamos al portal de Infobae. Allí tenemos que Haití anuncia nuevas medidas contra pandillas tras protestas para exigir seguridad. El líder del Consejo Presidencial de Transición de Haití anunció el jueves que ya están en marcha varias medidas para frenar el aumento en la violencia de las pandillas y reconoció que el país se ha convertido en un infierno para todos. Según datos de la ONU, se ha reportado la muerte de más de 4.200 personas en todo Haití desde julio hasta febrero y otras 1.356 han resultado heridas en medio de la crisis de inseguridad en el país. Es viral, adrenalina en medio del mar, fue lo que vivieron los pasajeros de un crucero cuando el navío en el que viajaban fue impactado por enormes olas entre 9 y 12 metros de altura en el paso de Drake, un tramo marítimo entre la Antártida y América del Sur, muy conocido por su feroz clima y olas extremadamente poderosas. ¿Ustedes se arriesgarían a pasear por este lugar? Bueno, yo creo que debe ser un tramo obligado en la ruta marítima, ¿no? Bueno, eso es una atracción, ¿no? La gente que va allí pues va a eso, a recibir esas fuertes olas allí en el Cabo de Hornos, donde termina nuestro continente, y por supuesto habrá Dramamine, ¿no? La pastillita esta de los mareos por todos lados en la embarcación, porque las olas son violentas. Cool Macul está en ese No sé si Cool Macul, a mí me encantaría hacer ese recorrido. Yo no allí. sé, ¿a ti te gustan esas cosas? Sí, es un recorrido. Esas actividades extremas. Es extrema e inclusive peligroso, uno de los sitios más peligrosos del mundo en el mar. Allí, a mí no. El paso de Drake. Yo paso. Tú pasas. Bueno, nosotros vamos a pasar ahora a la información deportiva con el señor Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Gracias muchachos, buenos días para ustedes y también feliz cierre de semana para todas las personas que ya nos acompañan a esta hora por la señal de Televen Tu Canal. Iniciamos hoy nuestro espacio deportivo hablando de fútbol en el ámbito de selecciones nacionales, y es que la Vinotinto Sub-17 perdió 1-0 con Brasil en el Sudamericano y posterga su clasificación al Mundial de la categoría. Seguimos hablando de fútbol venezolano, pero ahora en el contexto de clubes y además todo esto circunscrito en la Copa Sudamericana. Academia Puerto Cabello consigue un agridulce empate a 2 contra Lanús de Argentina, justamente en este torneo continental que les mencionamos. Seguimos con el fútbol sudamericano y además participación de otro equipo venezolano ahora en la Conmebol Libertadores. Deportivo Táchira, el vigente campeón de la Liga Fútbol, pierde 0-1 en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo con Flamengo de Brasil en su estreno en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Seguimos adelante con informaciones internacionales del balompié. La Vinotinto se mantiene en el puesto 47 del ranking mundial de la FIFA tras su última actualización este jueves. Los dirigidos por Fernando Bocha Batista marchan en la tabla con 1.476,84 puntos, en una casilla más que Paraguay, quien, gracias a su buen rendimiento en las últimas fechas, recuerden, desde la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro, subió 5 puestos. Además, el combinado nacional se posiciona como séptimo de toda Sudamérica, de toda Conmebol, por delante de los guaraníes, justamente de Chile, que se ubica en el puesto 52, y de Bolivia, que está en la posición 80.
Por su parte, la clasificación la sigue liderando Argentina por encima de España, quien desplazó a Francia. Mientras que Brasil se mantiene entonces de quinto y Uruguay y Colombia cayeron 2 casillas hasta la 13 y la 14 respectivamente. Recuerden que el ranking FIFA es muy importante y por eso es noticia en nuestro país, porque ante las puertas de un potencial repechaje de cara a la clasificación al Mundial, si Venezuela tiene buen ranking FIFA, pudiese estar bien posicionada en el formato de este repechaje y ahorrarse al menos un partido de cara a esa clasificación hipotéticamente histórica de la Vinotinto al Mundial del 2026. Seguimos adelante y vamos cerrando el fútbol porque a partir de hoy se va a jugar la jornada número 10 del torneo de apertura del fútbol venezolano y vamos a repasar entonces en pantalla cómo van a ser esos partidos. Ya los tenemos aquí a partir de hoy, entonces a las 5:30 de la tarde, UCB Fútbol Club en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela recibe al Monagas del profesor Johnny Ferreira, el tercero de la tabla contra el 11º. Anzoátegui Fútbol Club, uno de los equipos recién ascendidos este año, juega contra el colista Yaracuyanos, también en Puerto La Cruz. Caracas y Carabobo en un duelo de la zona central de nuestro país y además dos equipos que tienen un desgaste físico importante porque entre semanas jugaron compromisos de competición internacional. El Deportivo Rayo Zuliano en el Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo recibe al Zamora Fútbol Club. Estudiantes de Mérida, que viene de perder 2-3 en casa el clásico andino contra el Deportivo Táchira, ahora recibe a Metropolitano Fútbol Club. El Deportivo La Guaira, uno de los líderes también de este torneo de apertura, irá contra la Academia Puerto Cabello, que empató ayer, como les contábamos, 2-2 contra Lanús de Argentina. Y cerramos el día domingo a las 5:30 de la tarde. El Deportivo Táchira, campeón reinante del balompié venezolano, jugará ante Portuguesa. Así se va a desarrollar esta jornada 10 del torneo de apertura. El lunes, Dios mediante, les estaremos contando acerca de estos resultados y cómo queda la tabla de posiciones. Ahora sí, dejamos el fútbol a un lado y pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque ya ha sido habitual en este espacio contarles cuál ha sido la actuación de los beisbolistas venezolanos en cada jornada del mejor béisbol del mundo. El venezolano Carlos Carrasco consiguió su primera victoria como abridor de los Yankees de Nueva York y por supuesto que es una muy buena noticia para él. El veterano criollo, que se ganó su puesto en la rotación de los del Bronx por sus buenas actuaciones durante los entrenamientos primaverales, lanzó ayer por espacio de 5 innings y un tercio, en los que recibió 5 hits, 3 carreras limpias, otorgó 2 boletos y propinó 5 ponches. Los Yankees se respondieron con el madero para complementar la sólida apertura de Carrasco y se llevaron la victoria 9-7 ante los Diamondbacks de Arizona. Por cierto, en los D-backs, Eugenio Suárez se fue de 3-1 con un boleto y un ponche. En otras informaciones del mejor béisbol del mundo, el lanzador criollo José Alvarado de los Phillies de Filadelfia conquistó su primer salvado de la temporada al trabajar por espacio de una entrada completa, en la que permitió una carrera limpia y ponchó a 3 bateadores ante los Rockies de Colorado en un juego que terminó 3-1 a favor de los Phillies. Justamente en este mismo encuentro, el pitcher Antonio Salazar protagonizó otra buena apertura con los Rockies. Sin embargo, lamentablemente para él, el criollo no contó con el respaldo ofensivo de su equipo luego de lanzar 5 episodios y un tercio en los que solo recibió una carrera y además sucia, abanicó a 3 jugadores y se fue de la lomita sin decisión. Por cierto, ayer José Altuve vivió una noche para el olvido. A pesar de la victoria 5-2 de los Astros de Houston sobre los Mellizos de Minnesota, Altuve, escuchen, se fue de 5-0 como primer bate y por primera vez en toda su carrera acumuló 5 ponches en un mismo juego. Seguimos adelante, vamos cerrando ya nuestro espacio y hay que hablar del mejor baloncesto del mundo, de la NBA. Los Milwaukee Bucks superaron 126-103 a los Philadelphia 76ers en una noche sublime para Giannis Antetokounmpo. Aunque tal vez no parezca demasiado relevante la victoria de los Bucks anoche sobre unos desde hace tiempo además desahuciados 76ers, todos los focos del partido se los llevó Antetokounmpo y su especial triple doble. El alero de poder se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la NBA con un juego de 35 puntos, 20 asistencias y 15 rebotes, que para ser específicos fueron 17. De esta forma, el jugador griego, ganador además del premio al jugador más valioso en 2019 y 2020, y que anoche consiguió también un récord personal de pases a canasto, completó una de las actuaciones más dominantes que se recuerden en los últimos años. En otro resultado importante de ayer, los Golden State Warriors vencieron 123-116 a Los Ángeles Lakers. Por el equipo ganador, Stephen Curry anotó 37 puntos, mientras que los Lakers, el más destacado fue LeBron James con 33 unidades, 5 rebotes y 9
asistencias. Cerramos así el espacio de deportes, atentos con toda la acción deportiva de este fin de semana, particularmente mañana sábado, 5:30 de la tarde, por aquí por Televen Tu Canal. Recuérdenlo, anótenlo, hagan su cita, porque Venezuela en el Sudamericano Sub-17 ante Uruguay pudiese conseguir su clasificación al Mundial de la categoría. Nos vamos, que tengan todos feliz fin de semana. Clasificación que ya teníamos casi en el bolsillo, ¿no? Sí, una lástima. El adjetivo me gustó, ese gol cruel. Hasta por las formas, un gol extraño, atípico, y dolió una barbaridad. ¿Cómo es posible que entre ese balón? Increíble. Bueno, gracias, Antonio. A la orden siempre, muchachos. Vamos a desearles mejor suerte el día de mañana. Efectivamente. Nos vamos al corte, amigos, para publicidad, por supuesto, aquí en el Noticiero Primera Emisión, para tener en la próxima parte a Carlos Fernández con la entrevista, quien tendrá como invitado al doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Bien, conversaremos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Nos acompaña porque hoy viernes hay una jornada que él nos explicará luego, el doctor Mosquera, en detalles, pero antes de entrar en esos detalles de esta jornada que tiene que ver con el Parkinson, me gustaría ubicarnos, doctor Mosquera, sobre las percepciones que se tienen en el mundo médico sobre la situación precisamente de esta patología en el país. Ha crecido, se multiplica, se está tratando suficientemente, la responsabilidad social del Estado venezolano, ¿verdad? También en la atención de las personas que puedan padecerla. Así que me gustaría que entráramos por ahí en principio y luego nos vamos con los otros detalles. Y bienvenido, por supuesto. Gracias por la invitación. Y bueno, esta semana que comienza el 4 de abril y el día 11, que va a ser el Día Mundial de Parkinson, para concientizar a la población sobre la enfermedad, bueno, la Sociedad Venezolana de Neurología organizó una jornada para educación continua a los médicos neurólogos, sobre todo para que puedan estar al día con todas las nuevas corrientes y manejo terapéutico y cómo atender al paciente en forma multidisciplinaria. Esto es una enfermedad neurodegenerativa compleja, que es caracterizada para muchos por temblor, pero no todo temblor es Parkinson, no toda rigidez es Parkinson, o sea, es más complejo. Hoy en día en Venezuela tenemos alrededor de unos 20.000 pacientes ya diagnosticados en todo el país. ¿Y en tratamiento, tal vez? Pacientes que están recibiendo sus tratamientos en forma parcial, algunos, otros dependiendo de la ubicación en el país, pero en los últimos 2 años, 3 años hemos tenido medicación. Tuvimos una crisis en una época donde no se conseguían los medicamentos y los pacientes dependían de estos medicamentos para poder llevar su vida normal. Ahora, en este momento hay insumos, parece. Hay insumos en este momento y bueno, y hay preparación, las nuevas generaciones, estamos tratando de que busquen atender más estos grupos de pacientes, porque después de la enfermedad de Alzheimer es la segunda patología que realmente está afectando a la mayoría de los venezolanos. Recordemos que... Es un dato interesante, ¿no? El Parkinson después del Alzheimer. Sí, y también tenemos otro problema, que la enfermedad de Parkinson se está viendo desde la juventud hasta cualquier edad. Esto, número uno, a causa del uso de la tecnología, muchos jóvenes están usando videojuegos, están hasta altas horas de la noche sin dormir, no tienen el sueño reparador, dejan de producir la dopamina, que es el neurotransmisor que le permite tener un control motor, y la serotonina, controles no motores, y entonces al tener escasez de esas sustancias van a desarrollar síntomas como Parkinson más temprano. Pero fíjese, ya desde jóvenes y ha contribuido a eso de manera significativa estos juegos
Y sí, es verdad, los chamos andan a altas horas de la noche pegados en el PlayStation y otros juegos posibles. Tenemos casos y todos los pacientes que tenían Parkinson, que durante la pandemia del COVID la utilizaron como su trampolín para poder estar bien era la televisión, Netflix y todas las redes sociales, pues eso hizo que se aumentara el insomnio del 2.4 al 60%. El insomnio es factor a nivel mundial. Vital, ¿no? También para el desarrollo del Parkinson. Imagínate lo que significó estar 3 meses encerrado en su casa viendo o televisión o Netflix hasta las 3 de la mañana, no tenían más nada que hacer, estaban como de vacaciones, los niños, todo el mundo viendo series. Eso trajo como consecuencia que muchos pacientes agravaran su enfermedad. Y eso en nuestro país concretamente tuvo sus efectos también, desde luego que sí. Eso fue así en Venezuela también. Hubo un aumento real. Ahora, el COVID, por cierto, que lo comentábamos antes de comenzar esta conversación, ¿tiene efectos también, impacta de alguna manera también en el desarrollo del Parkinson? Sí. Al margen de lo que es quedarse viendo Netflix o pegado viendo televisión o los chamos con PlayStation. Bueno, fíjate que el COVID es un virus que al principio se creía que era un virus como cualquiera que se iba a contrarrestar en forma normal. Pasaron los primeros meses, o sea, no se sabía qué era lo que realmente era el virus y se trató como cualquier virus. Posteriormente, después que se hicieron unas autopsias en Italia, se demostró que había una neuroinflamación y que no era un virus común. Y fue que se empezó a usar los esteroides y se empezaron a salvar vidas. Eso trajo como consecuencia que muchos pacientes, después que les pasó el COVID, como también tenían dificultad para dormir, porque no dormían, imagínate, muchas personas estaban en Wuhan viendo qué estaba pasando cuando salían los muertos en bolsas negras, no dejaban enterrar a sus muertos, los enfermos en los hospitales aislados, la familia toda consternada. Hubo una crisis realmente de pánico en el cuadro emocional mundial que se creó, ¿verdad? Eso trajo como consecuencia mucho insomnio, mucha depresión y trajo como consecuencia también que muchas personas tuviesen esa neuroinflamación que no se conocía y murieran. Luego, otros se recuperaron y posteriormente, como a los 7 meses, empezaron a desencadenar síntomas de Parkinson y tuvimos muchos casos de Parkinson que afortunadamente algunos fueron reversibles y otros no. Vamos a hacer una pausa, doctor Mosquera. Vamos a regresar enseguida. Vamos a retomar el tema y, por supuesto, hablar de esta jornada que se desarrolla en el día de hoy, quiénes participan, cuáles son los invitados, quiénes se involucran en todo esto. Conversamos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. Continuamos con el doctor Isaac Mosquera, presidente de la Sociedad Venezolana de Neurología. De orientación, doctor Mosquera, los indicios, ¿cuáles pueden ser? Son muchos seguramente, pero ¿cuáles son los fundamentales que pudieran llevar a alguien a pensar que pudiera tener la patología o a su círculo cercano a darse cuenta que pudiera estar padeciendo de ella? Generalmente, la mayoría de las personas se dan cuenta que hay algo extraño cuando comienzan a presentar cierta lentitud, dificultad para la marcha, tendencia a las caídas, irse hacia adelante, tener movimientos tipo cuentamoneda o los dedos, un temblor en reposo, la pérdida de la expresión facial, el cambio en la voz. Todos esos son síntomas motores que generalmente ahí es donde el paciente se alarma. Pero cuando uno hace el diagnóstico, ya ese paciente viene con 10 a 15 años con síntomas anteriores, que son los síntomas premonitores. ¿Cuáles son esos? Síntomas no motores, que son pérdida del olfato, el estreñimiento, trastornos del sistema autonómico, muchas veces hay depresión, hay ansiedad, hay trastornos del sueño en 100% de los pacientes, van desarrollando, y muchos de ellos tienen síndromes de piernas inquietas,
movimientos involuntarios en las piernas en el día, nadie le da importancia, en la noche igual. Esto fragmenta el sueño, no se produce la dopamina, no hay un sueño reparador. Y por el otro lado tenemos, muchas de estas personas pueden tener un trastorno del sueño REM. Generalmente se fragmenta ese sueño, porque hay dos tipos de sueño, el no REM, donde se produce la dopamina, y el REM, que es donde se memoriza todo lo que se aprendió en el día y se lava todo el cerebro para poder seguir funcionando. Ahí es donde entra en función la función antiinflamatoria también del cerebro. Ahora, una persona puede, si se detecta con suficiente anticipación alrededor de los indicios o síntomas, puede transcurrir y desarrollar su vida con Parkinson. Sí, una persona puede ir lentamente y no se da cuenta. Las personas generalmente lo asociaban a, mira, ya está viejo, se está poniendo lento, bueno, ya no es el mismo, ya tiene... Pero sobre los 60 años es cuando comienzan a verse en realidad estos síntomas en el tipo de Parkinson, porque hay varios tipos de Parkinson que hay que tenerlo en cuenta. Hay el Parkinson primario, donde no hay ninguna causa, que puede ser juvenil o puede ser en el adulto, responden muy bien a los medicamentos. No hay nada genético. No se consigue una causa que se pueda demostrar. Pero hay el otro síndrome de Parkinson, que es un parkinsonismo, que pueden ser de diferentes causas, por abuso de insecticida, por problemas de enfermedades vasculares, por lesiones tumorales, por cualquier enfermedad. Siempre que se consiga una causa, va a ser un parkinsonismo secundario. Incluso algunos medicamentos que se usan para manejo del vértigo, todo esto de forma crónica, pueden producir, y los medicamentos antipsicóticos también pueden producir un parkinsonismo medicamentoso. No, fíjese usted. Hablemos de la jornada de hoy. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están invitados? ¿Cómo puede la gente involucrarse en lo que quiere? ¿Y y cuál es el propósito finalmente? El propósito de esta jornada es trabajar, mostrar que un equipo multidisciplinario puede manejar mucho mejor a un paciente con Parkinson. Número 2, vamos a dar educación continua a los médicos que están en el posgrado y también a los médicos que quieran actualizarse, neurólogos, y de otras especialidades que participan, como son los neuropsicólogos, como son los psicólogos, como son los fisiatras, los fisioterapeutas, todos los que participan en eso. Y el otro objetivo es mostrar nuevas técnicas de terapias que se están utilizando en Parkinson. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes dictan? Van a participar médicos venezolanos, psiquiatras, médicos neurólogos, y va a participar, hay un tema importante allí, que es de la Asociación de Parkinson Caracas, que vamos a dar un espacio ya después de la 1 de la tarde para que puedan ir los que quepan en el auditorio. ¿Es libre la entrada? Entrada va a ser libre de 1 hora para las personas familiares. Para los que quisieran involucrarse, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el contacto? En fin. El contacto está en la página web. La página web, Sociedad Venezolana de Neurología, y ahí está el programa y ahí están todos los datos. Y la otra cosa importante que vamos a entregar son las guías del manejo de la enfermedad de Parkinson a los eso es muy médicos. importante, sí. Para que todos los médicos tengamos un manejo común, o sea, sepan qué hacer y cómo actuar desde el primer momento que tengan o piensen que puede tener enfermedad de Parkinson. Para concluir, doctor, ¿dónde va a ser y a partir de qué hora? Es hoy viernes. A las 8 de la mañana en el Hotel Lido, va a estar en el auditorio mayor que hay allí, y va a ser hasta las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener la apertura para los pacientes. Sesión abierta. Pues, y eso, pues, ahí es libre para los que lleguen, que sean pacientes. Bueno, muy bien.
Bueno, éxito entonces, que todo salga bien. Es necesario en un momento que a veces vive el país y vive la gente y nuestra sociedad como tal. Gracias, doctor Mosquera. Una pausa, el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual. Su ruptura con su esposa en una nueva canción. En el tema que lleva el nombre de su esposa, Bianca Censori, el famoso rapero Kanye West alude a un quiebre en su relación con la australiana. Muy buenos días para todos, un gusto saludarles. Yo soy Maite García. Durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento están en tendencia en todas las plataformas digitales. Quédense con nosotros y también interactúen a través de nuestras redes @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG para estar en contacto. Pues ahora seguimos hablando de Kanye y es que el futuro es incierto para el matrimonio de West Censori, luego de que Kanye confirmara en su nueva canción Bianca que su esposa lo dejó debido a sus controversiales publicaciones en redes sociales. En el tema filtrado y que estará incluido en su nuevo álbum, Ye, como también se le conoce al rapero, revela que la arquitecta australiana sufrió una crisis de ansiedad tras sus explosivas declaraciones en redes sociales. Recordemos que el romance entre Kanye West, de 47 años, y Bianca Censori, de 30, ha estado en el centro de la atención desde su boda en el año 2022. Crónicas de una muerte anunciada, diríamos acá en lo actual, era de esperarse. Luego pues tocará que sigamos confirmando esta ruptura y que no sea solo quizás un marketing de una canción. Kevin Bacon regresa a la pantalla chica con una serie de terror y comedia. La plataforma Prime Video estrenó Cazador de Demonios, una nueva serie que combina terror, comedia y acción, protagonizada por el reconocido actor Kevin Bacon. Así lidera el reparto de esta producción y junto a él destacan Jennifer Netflix, Damon Herriman, Beth Grant, entre otros. Universal compartió detalles de las nuevas películas de dos grandes directores. El estudio presentó nuevas películas de Steven Spielberg y Christopher Nolan, al tiempo que mostró imágenes de las próximas secuelas Jurassic World, Rebirth y Wicked for Good en el evento CinemaCon. Spielberg pues está rodando actualmente una película que promete ser una vuelta en espíritu a sus clásicos monumentales, así aseguró Jim Orr, ejecutivo de Universal, en la cumbre de la industria cinematográfica en Las Vegas. Por su parte, Nolan está en el Mediterráneo filmando su versión de la Odisea, basada entonces en la saga épica de la Grecia antigua escrita por Homero. Sin duda sabemos que serán unas grandes representaciones de ambos que son muy buenos en el mundo cinematográfico. Esta es la película de Netflix que impulsó a muchas personas a hacer realidad sus sueños de infancia. Estamos hablando de una de las más virales y es una de las recomendaciones para que tengan para este fin de semana una película bastante inspiradora, dura 1 hora y media aproximadamente y seguramente va a transformar sus vidas. Adolescencia entró en el top 10 de series más vistas en Netflix. La trama se coló entre las 10 series en inglés más vistas de la historia de la plataforma, con 96.7 millones de visualizaciones desde su estreno, el pasado 13 de marzo, lo que la sitúa entonces por encima de producciones tan populares como Stranger Things 3 o Bridgerton 2. Los datos que ofrece semanalmente Netflix indican que la serie británica está en la 9ª posición de un listado que encabeza la primera temporada de Wednesday con 252 millones de visualizaciones. Sin embargo, la serie más vista de Netflix independiente del idioma sigue siendo la primera entrega del Juego del Calamar con 265 millones de visualizaciones. Bueno, una serie también que deben ver, sobre todo padres y representantes, para poder guiar a sus hijos en esa etapa llamada adolescencia. Así finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. A mí seguirme como @MaiteGarcíaG. Los dejo con mis compañeros del noticiero y ya me integro. Bueno, concluimos por esta semana la primera emisión del Noticiero de Televen. Dejamos nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. En Instagram, @el_noticiero Televen para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen.
Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren y siendo totalmente gratis. Nuevamente el lunes nos reencontramos. Que tengan buen fin de semana. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.